Me encontraba en la sala, bañado por la cálida luz del sol. El café negro de mi taza se había enfriado hacía tiempo. Fue nuestro primer desayuno familiar desde que mi padre se recuperó completamente y fue dado de alta del hospital. Había puesto la mesa con un mantel de lino azul marino intenso. La luz del sol se filtraba a través de los ventanales, reflejándose en los respaldos de madera de las sillas y en los bordes de los vasos de zumo de naranja. Debería haber sido una mañana tranquila y agradable. Pero entonces mi padre dijo una frase que dejó a toda la sala en silencio. Charlotte, dijo con tanta calma como si estuviera anunciando el tiempo, he decidido incorporar a Nathan a la junta y empezar a involucrarlo en el núcleo del negocio. Bajé la mirada y tomé un sorbo de café. Frío, metálico. Nadie respondió. Mi madrastra llevaba años ausente. En la mesa, solo estábamos mi padre, yo y el hombre que nunca perteneció a esta casa, mi supuesto hermano, Nathan Reyes. No lo miré. Mis ojos estaban fijos en el reflejo que se ondulaba en el borde de mi taza. Nathan era el hijo de una aventura de mi padre. Mi madre había soportado esa realidad en silencio toda su vida. Hasta el día de su muerte, jamás permitió que ese niño entrara en nuestra casa. Pero después de que ella falleció, mi padre lo trajo consigo, como si fuera un cachorro callejero que había decidido rescatar. Solía pensar que era culpa. Ahora, estaba claro, quería que ese cachorrito me ocupara el lugar. ¿Ya lo decidiste?, dije finalmente, con voz suave, pero que rompió el silencio. Mi padre no levantó la vista. Siguió cortando la tostada, con un tono inquietantemente despreocupado. Ya casi termina la universidad. Es hora de que empiece a involucrarse en el negocio familiar. ¿En serio? Bajé la taza de café. El fuerte tintineo de la porcelana contra la mesa resonó en la tensión. Esta empresa, Sutton Tech, fue el legado de mi madre. Y fui yo quien la salvó del colapso. Había abandonado la escuela de negocios de Harvard para regresar a East Bay. El balance de la empresa mostraba que quedaban menos de $30,000. Mi padre estaba en el hospital por aquel entonces, arruinado, endeudado y destrozado tras una mala racha de apuestas. Apenas se aferraba a la vida. Mi madre ya no estaba. Lily era una adolescente frágil, sumida en una profunda depresión. Perdíamos dinero a diario. En aquel entonces nadie sabía quién era Nathan. Su madre desapareció en cuanto se dio cuenta de que nuestras finanzas estaban en apuros. Se llevó algunas joyas y dejó atrás a un adolescente sin un lugar a donde ir. Y ahora, allí estaba sentado, al final de mi mesa. Con un traje a medida. Tranquilo. Sereno. Casi frío. No habló. No interrumpió. Solo se concentró en silencio en su plato. No era tonto. Sabía exactamente lo que significaba ese asiento. Me levanté, lenta y deliberadamente, y caminé hacia la isla de la cocina para coger una botella de refresco. La puerta del frigorífico se cerró de golpe y, por fin, mi padre levantó la vista. Charlotte, sé que estás molesta. Pero debes entender que no puedo dirigir la empresa para siempre. No lo has estado manejando, dije con voz firme como una piedra. Hace años. Su rostro se tensó. Quiso arremeter, pero no lo hizo. Me miró fijamente, con la mandíbula apretada, como un político envejecido que reprime la rabia que ya no puede controlar. Abrí la tapa. El burbujeo silbó en el silencio. Nathan finalmente habló, en voz baja, como si intentara no perturbar el ambiente. No sabía que esto iba a pasar hoy. Solo vine a ver a la familia. Lo miré. Aún conservaba esa torpeza de alguien atrapado entre niño y hombre. Pero había una ambición brillante en sus ojos, innegable y viva. Me alegro, dije sonriendo. Sincero. Si vas a unirte a la empresa, empezarás desde abajo. Haré que Recursos Humanos te coloque en el departamento de publicidad como becario. Mi padre frunció el ceño. ¿Así es como lo humillas? No, dije en voz baja. Soy yo quien le da una oportunidad. Si aguanta 3 meses en publicidad,
consideraré dejarlo asistir a las reuniones de estrategia. Otro latido de silencio. Mi padre no discutió. Sabía que nunca hacía amenazas vanas y que tenía más de la mitad de la autoridad operativa de la empresa. También sabía que los directivos confiaban más en mí que en él. Nathan asintió levemente. Entendido. Sostuve su mirada. Sin calidez. Sin hostilidad. Solo claridad. Entonces no me decepciones. Regresé a mi asiento y añadí, casi con naturalidad, si nadie come, que la cocina retire los platos. Tengo una reunión informativa matutina a las 9. El mayordomo murmuró un suave saludo y el personal empezó a recoger los platos en silencio. Mi padre echó la silla hacia atrás sin decir palabra y se marchó. Nathan lo siguió, mesurado y sereno. Cuando finalmente sus pasos desaparecieron subiendo las escaleras, miré mi teléfono y adelanté la reunión de la mañana 30 minutos. Había mucho trabajo por delante hoy. Pero la tarea más importante ya había comenzado. Necesitaba descubrir por qué mi padre traía de repente a Nathan y si Nathan era un peón en el juego de alguien más o un jugador en el suyo propio. Nunca he librado una batalla sin estar preparado. Y no entregaré el reino que salvé con mis propias manos. En los primeros días después de que Nathan se unió a la empresa, estuvo inusualmente tranquilo. Vestía camisas azules impecables, siempre llevaba un cuaderno en la mano y seguía de cerca a Dana, la jefa del departamento de publicidad. Escuchaba con atención, hacía las preguntas justas para parecer interesado, pero no demasiadas. Como si estuviera en una actuación coreografiada a la perfección. Desde detrás de la puerta de cristal de mi oficina, lo observé moverse por los departamentos en los monitores de seguridad. Dana, que había estado conmigo desde el principio, me molestaba en privado, decía que estaba paranoica. Solo sonreí levemente. No lo estoy viendo, dije. Estoy esperando a que me dé una razón para dejar de fingir. Ese día, volví a la oficina antes de lo habitual. Aún no se habían encendido las lámparas de pie y el edificio estaba en silencio. Solo una sala de reuniones a lo lejos seguía iluminada. Instintivamente caminé hacia allí. A través de la pared de cristal, vi a Nathan sentado solo en la mesa de conferencias, repasando una presentación de PowerPoint. Hablaba en voz baja, pero cada frase se oía con claridad. Estaba ensayando para la reunión informativa del departamento del día siguiente, demasiado concentrado, demasiado sincero para fingir. No abrí la puerta. Me quedé allí un momento, observando en silencio. Para ser honesto, la forma en que señaló la pizarra y anotó los números me hizo recordar una noche de hace años. En aquel entonces, acababa de regresar a casa. La empresa estaba al borde de la quiebra, mi padre yacía inconsciente en la UCI, mi madre llevaba solo 6 meses de fallecimiento, y Lily se negaba a comer, llorando sola arriba todos los días. Nathan tenía 17 años y lo habían traído del sur de California para quedarse temporalmente con nosotros. No tenía habitación propia. Le di la habitación de invitados vacía. Todavía lo recuerdo, una noche en que otro inversor me rechazó. Llegué a casa empapado por un chaparrón inesperado en San Francisco, mis zapatos crujían a cada paso. Tenía una opresión en el pecho tan grande que apenas podía respirar. En el momento que entré, sentí olor a sopa. La luz de la cocina estaba apagada. Nathan estaba junto a la estufa con una sudadera enorme, removiendo con cuidado una olla. Al verme, apagó el fuego a tientas, con voz nerviosa y apresurada. Busqué la receta. Los frijoles necesitan remojo 10 horas y luego cocerse a fuego lento al menos 3 más. Acabo de empezar a aprender, probablemente no sepa muy bien. Sirvió la sopa en un termo y me lo entregó torpemente. Toma, dijo en voz baja. Sé que has estado agotada. Tenía mucha hambre, tanta que se me nublaba la vista. La sopa no estaba buena. Salada hasta el punto de amargar, y los frijoles estaban medio crudos. Pero era la única comida caliente que había comido en días. Desde entonces, Nathan se convirtió en una presencia silenciosa en mi vida. Nunca se quejó. Nunca pidió nada. Incluso cuando puse la casa como garantía a escondidas,
Simplemente metió un sobre en la guantera de mi coche, dentro había un pequeño sueldo de su trabajo a tiempo parcial. Le grité una vez. Fue después de graduarse de la preparatoria. Rompió su carta de aceptación de la universidad y aceptó un trabajo descargando camiones en el turno de noche. Me dio todo el dinero que ganó y dijo que era para la matrícula de Lily. Le di una bofetada. Fuerte. ¿Estás loco? Grité. ¿Crees que rompiéndote en pedazos es como arreglas a los demás? Su mejilla se sonrojó, pero solo inclinó la cabeza y dijo, apenas te sostenías. No podía quedarme ahí parado. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que ese chico que siempre se quedaba en segundo plano había estado intentando ayudar todo el tiempo. Simplemente no sabía cómo decirlo. Después de eso, reimprimí yo mismo su carta de aceptación y lo llevé personalmente a la universidad. Se quedó parado en la puerta del dormitorio como alguien a quien finalmente se le permitió exhalar. No soy una persona sentimental, pero en ese momento pensé, tal vez lo único que él quería era ser un hermano. Pero ahora, ese hermano estaba siendo nombrado su heredero aparente, parado en el lado opuesto de la sala de juntas frente a mí. Y tuve que preguntarme, ¿había cambiado? ¿O simplemente estuve equivocada todo el tiempo? La tarde siguiente, Nathan me esperaba junto al ascensor. ¿Podemos hablar?, preguntó, sosteniendo una pila de documentos. Asentí y lo llevé a mi oficina. Se sentó en el sofá, con la mirada fija, y dejó los papeles sobre mi escritorio. Quería explicarte esto directamente. No busqué los archivos. Solo lo miré. No sabía que papá iba a decir todo eso en el desayuno, empezó, con la voz tranquila de siempre. No tenía ni idea de que planeaba ponerme en tu puesto. Simplemente llamó y dijo que esperaba que volviera para aprender cómo funciona la empresa. Dije que sí, porque quería volver. No estoy aquí para reemplazarte, añadió tras una pausa. No estoy cualificado. Y no tengo el derecho. La habitación quedó en silencio por un momento. Finalmente hablé con voz mesurada. Te creo. Pero no olvidaré cómo me trataron las personas en quienes confié. Así que no confío fácilmente. Él no discutió. Me acerqué y recogí los documentos. Eran notas detalladas sobre el flujo de trabajo del departamento de publicidad y un informe de progreso de una semana. Completo. Impresionante. Lo hiciste bien, dije. Pero no digas que no eres capaz. Eres más inteligente que la mayoría de la gente aquí. Él levantó la vista, dudó como si tuviera algo más que decir, pero luego simplemente asintió. Se levantó para irse. En la puerta, grité, ¿te acuerdas de esa sopa de frijoles? Hizo una pausa, se giró y esbozó una sonrisa torcida. Lo más salado que he hecho en mi vida. Me reí entre dientes, despidiéndolo con la mano. Ponte a trabajar, Nathan. La puerta se cerró suavemente tras él. Volvió el silencio. Caminé hacia la ventana y observé su figura desaparecer por el pasillo. Ese niño realmente había sido uno de los recuerdos más tiernos de mi vida. Pero la gentileza no significa que pueda cometer el mismo error dos veces. Porque cuando se trata de poder, nadie es un niño para siempre. Mi exnovio, Alex Monroe, era la persona en la que más confiaba en la escuela de negocios de Harvard. Nos pasábamos la noche trabajando juntos en casos prácticos, presentábamos presentaciones itinerantes de prueba, e incluso soñábamos despiertos con lanzar nuestra propia startup después de graduarnos. Estuvimos comprometidos una vez. Siempre decía que yo era la mujer más inteligente que había conocido. Lo que no entendí en aquel entonces fue que ser inteligente y ser amado son dos cosas muy diferentes. Cuando toqué fondo y finalmente pedí ayuda, me dijo, Charlotte, somos hombres de negocios, no una organización benéfica. No habíamos hablado realmente desde ese día. Hasta ahora. No me sorprendió la reaparición de Alex. Lo que me sorprendió fue el momento, justo un mes antes de que comenzara la revisión de la salida a bolsa de Sutton Tech. Apareció en una presentación para inversores en San Francisco. Acababa de entrar por la puerta lateral tras bambalinas cuando lo vi entre la multitud, brindando en mi dirección.
El mismo uniforme financiero de siempre de la costa oeste, traje gris oscuro, camisa sin cuello, gemelos de platino y ese anillo de esmeralda que llevaba en el dedo y que, según bromeaba, era su moneda de la suerte. Charlotte la saludó con naturalidad y suavidad. Pareces aún más una leyenda que la última vez que te vi. Sonreí levemente. Ojalá fuera solo gerente de operaciones. Al menos así dormiría toda la noche. Se rió, ladeando la cabeza. ¿Te invito a una copa? Solo 10 minutos. Miré la hora. Ninguna precaución podría superar mi necesidad de control. Cuanto más sabía, mejor podía planificar. Asentí. Tienes 8. 2 de ellos acaban de quemarse en esa intro. Encontramos un pequeño reservado. Afuera, la niebla vespertina de California difuminaba el horizonte. Alex nunca se apresuró a entrar en la conversación seria. Primero empezó con charlas triviales, felicitó nuestros números, mencionó a inversores mutuos e incluso se rió entre dientes al recordar que su madre aún guardaba fotos de nuestra época universitaria. Hasta que lo interrumpí. No has venido a recordar viejos tiempos, ¿verdad? La sonrisa se le borró del rostro. Deslizó un documento sobre la mesa, una propuesta de inversión no vinculante de una empresa de capital riesgo con la que se había asociado recientemente. Quiero participar en su ronda de financiación Serie C, dijo. La infraestructura de seguridad de Sutton Tech tiene un gran potencial. Puedo facilitarle el acceso a los canales gubernamentales y de defensa. Me recliné en mi silla, con los brazos cruzados y los ojos fijos en él. ¿Quieres invertir? Dije lentamente. ¿Ahora? Él asintió, mirándome con una sinceridad que casi parecía una propuesta. Alex, dije, tranquilo y sin prisas, cuando fui a tu casa en la montaña pidiendo dinero para mantener a mi padre con vida y la empresa a flote, me dijiste que no hacías inversiones emocionales. 3 días después, saliste en primera plana regalando un reloj de edición limitada a una estrella emergente de Hollywood por $1,5 millones. ¿Y ahora quieres decirme que has vuelto porque crees en nuestro futuro? No lo negó. Simplemente me sostuvo la mirada, con la voz suavizada. Has cambiado. El tú de antes no habría mezclado negocios y emociones de esta manera. Solté una risa seca. Te equivocas. La yo de antes jamás habría dejado que alguien que la traicionó se convirtiera en su pareja. Levantó una mano como para hablar, luego simplemente la bajó, dejando su vaso suavemente. Charlotte, sé que te decepcioné. Pero esta vez es diferente. No respondí. Porque noté a alguien en la puerta. Era Lily. Llevaba un vestido amarillo pálido y permanecía de pie con un deleite apenas contenido en su rostro. Alex, dijo en voz baja. No me dijiste que venías. Me quedé paralizada. Alex se levantó y sonrió, haciéndole señas para que se acercara. Me encontré con Charlotte por casualidad. Lily entró en la habitación, mirándonos fijamente antes de posarse en mí. ¿De qué estaban hablando? Negocios, dije. Parpadeó y se sentó junto a Alex. Charlotte, creo que deberías considerar esto. Alex y su equipo son muy perspicaces. Me ayudó a analizar el rendimiento de tu gira, una retroalimentación muy constructiva. Me volví hacia ella. ¿Te ayudó a analizarlo? Lily asintió, como una estudiante ansiosa por enseñar su tarea. Hemos estado hablando mucho. También me está ayudando a conseguir visibilidad en los medios. Ya sabes, como ahora soy la cara visible de Sutton Tech. No respondí. Lo que Lily no sabía era que sus palabras no despertaron en mí celos, solo alarma. Alex no perdió el tiempo en piezas que no movían el tablero. Esa noche, de vuelta a casa, me senté en el balcón a revisar el informe de desempeño de Nathan, pero mi mente se negaba a concentrarse. No entendía la verdadera estrategia de Alex. No necesitaba esta oferta pública inicial, a menos que supiera dónde estaban las palancas. A menos que contara con mi pasado para ponerme nervioso. Le escribí a Dana.
Investiga el flujo de financiación de Alex Monroe durante el último año. Sobre todo las cuentas privadas. Ella respondió en un minuto. ¿Así que finalmente sospechas de él? No es sospechoso, respondí. Solo confirmo lo que ya sé. Una semana después, Lily entró en mi oficina. Ella trajo un ramo de rosas blancas, dijo que eran de Alex, y dijo que él quería invitarme a cenar para revisar la propuesta. Miré las flores y sonreí. ¿Te las entregó él o eres el mensajero? Hizo una pausa y luego se rió. Claro que solo soy la mensajera. Siempre te ha respetado. No dije nada y coloqué con cuidado el ramo en el bote de basura que estaba al lado de mi escritorio. Su sonrisa se quebró. ¿Por qué no lo perdonas? Porque tengo buena memoria, dije. Y tú, olvidas con demasiada facilidad. Su expresión se tensó. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, dije, levantándome y dirigiéndome a la sala de conferencias. Simplemente no aguanto sermones de alguien que una vez me pisó la cabeza. El regreso de Alex no fue una coincidencia. Estaba moviendo las piezas. ¿Y Lily? Era solo su primer peón. Una vez lo amé. Una vez lo odié. Pero ahora entendía exactamente que buscaba, algo que yo casi había olvidado, control. Y nunca he permitido, ni permitiré jamás, que nadie tome ni siquiera una pulgada de lo que construí con mis propias manos. Esa mañana, salí de casa a las 7, como cualquier otro día. A las 8, ya estaba en la oficina. Ni siquiera había dado el primer sorbo a mi café cuando entró Dana, con una expresión tensa, inusualmente tensa. Charlotte, dijo en voz baja, hay gente abajo preguntando por ti. El FBI y la SEC. Grupo de trabajo conjunto. Mis dedos se detuvieron y el borde de la taza quedó suspendido en el aire. Tienen una orden judicial, añadió. Por un instante, la habitación quedó en completo silencio. La miré, luego, con calma, dejé mi taza y apagué la tableta del escritorio. Dígales que los veré en la sala de conferencias, dije. Y que se pongan al día con el tema legal. Ella dudó durante medio segundo, luego asintió y se giró para irse. Menos de 10 minutos después, 3 oficiales con trajes azul marino entraron en la sala. Presentaron documentos con un tono cortés pero firme. Estaban investigando una transacción que presuntamente implicaba acceso privilegiado para comprar acciones de una empresa en su fase inicial. No me resistí. Durante todo el intercambio, mantuve la calma, tanto que, antes de subirme al vehículo, le pedí a mi asistente que me enviara la actualización semanal de clientes. En la oficina federal, me condujeron a una sala de interrogatorios fría y desolada. Las paredes eran de un blanco grisáceo, la luz del techo parpadeaba ocasionalmente y una copia de la acusación yacía abierta sobre la mesa, frente a mí. Todo parecía estar esperando, como si alguien hubiera tendido una red hace mucho tiempo y ahora estuviera tirando de la cuerda. El presunto delito se originó en una compra de acciones en etapa temprana hace varios años. En teoría, parecía que había usado mi posición para comprar acciones con descuento en una empresa tecnológica vinculada a Sutton Tech y luego las había vendido antes de su salida a bolsa, embolsándome casi $5 millones. ¿El problema? El comprador registrado figuraba como yo. Pero yo nunca había hecho esa transacción. Uno de los agentes desdobló un documento y me lo entregó. Mi firma estaba perfectamente al final. A primera vista, parecía igualito al mío. Pero yo sabía que no era así. De pequeña, era el truco favorito de Lily, copiar mi firma. Para notas médicas, entregas de paquetes e incluso solicitudes de tarjetas de crédito. Siempre le había parecido divertido lo fácil que era imitarme. Me quedé mirando el papel por un momento y luego levanté la vista. Me gustaría llamar a mi abogado, dije. Unas horas más tarde, Dana llegó a la oficina federal con nuestro abogado defensor principal. Para entonces, había despojado mis declaraciones de toda emoción, presentando los hechos con la precisión nítida y quirúrgica de quien no tiene nada que ocultar. Mi tono era seco, lógico y sin emociones. Expuse la verdad, no tenía conocimiento de la transacción en cuestión.
En el momento en que Dana vio los documentos, su rostro cambió. Me llevó aparte y me susurró, esto fue manipulado. Cada marca de tiempo, cada línea de transferencia, cada cuenta, todo cuadra. Quieren que estés enterrado bajo esto. Bajé la voz. ¿De quién es la cuenta que recibió el dinero? Dana se mordió el labio y evitó mi mirada. Seguimos cavando. Asentí. No necesitaba que lo dijera en voz alta. Tenía que ser Alex. Nadie más conocía mis protocolos de inversión tan a fondo. Nadie más entendía cómo operaba cada uno de mis socios ni cómo se movían nuestros flujos de fondos a través de entidades holding y estructuras offshore. Alex y yo habíamos diseñado juntos modelos de control de riesgos. Él sabía exactamente cómo crear la ilusión de mala conducta deliberada con el menor detalle. Y su único punto de acceso era la única persona que había dejado completamente desprotegida. Lirio. La vi en mi mente, entregándome ese ramo de rosas blancas, tan alegre, tan sincera, tan desprevenida. Pero ahora lo sabía, a mis espaldas, había firmado el contrato de compraventa en mi nombre, había transferido los fondos y, bajo la supervisión de Alex, había liquidado las acciones en vísperas de la salida a bolsa, creando así la narrativa perfecta de tráfico de información privilegiada. No volví a casa esa noche. No llamé a nadie. En cambio, me declaré culpable, no porque fuera culpable, sino porque no enviaría a Lily a prisión. Seguía siendo mi hermana. La fiscalía aceptó rebajar los cargos. Lo calificaron de divulgación negligente y uso indebido de acceso privilegiado. Un delito menor, sujeto a mi declaración de culpabilidad, la devolución de las ganancias y una multa. A cambio, cumpliría la pena mínima permitida por la ley. Dana no lo podía creer. ¿Sabes lo que hizo? Le tembló la voz. Lo firmó. De buena gana. Ella inició la operación. Cobró y se llevó una comisión. ¿Y tú vas a asumir la culpa? Asentí. Estás loco. Simplemente no he aprendido a clavarle un cuchillo en el pecho a mi hermana. Mi voz era lenta y quebrada. Eso fue lo último que me dijo mi madre, justo antes de morir. Puso su mano en la mía y dijo, Charlotte, cuida de Lily. Los ojos de Dana se llenaron de lágrimas. Era pasada la medianoche cuando salí de la sala de interrogatorio. Había empezado a llover en San Francisco, esa clase de lluvia intensa y oblicua que hacía que las calles brillaran como vidrio mojado. Envuelto en una gabardina gris, me dirigí al estacionamiento. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Alex. Lamento que haya llegado a esto. No pretendía que llegara tan lejos. Me quedé mirando las palabras, inmóvil bajo la lluvia durante unos segundos. Luego borré el mensaje, puse el teléfono en silencio y lo guardé en mi bolso. No respondí. Porque él hizo el primer movimiento en este juego. Pero no iba a ser yo el que perdiera. A la mañana siguiente me acusaron oficialmente ante un tribunal federal. Dana se sentó en silencio, hojeando el comunicado de prensa. No dijo nada durante un buen rato. Luego me miró y preguntó. ¿Cuál es tu movimiento? Miré por la ventana hacia el cuartel general que había construido desde cero. Mi condena es de 15 meses, dije con seriedad. Es tiempo más que suficiente. ¿Suficiente para qué? Basta con que cometan errores. Y basta con que yo les tienda una trampa. Charlotte Sutton ya no era solo la directora ejecutiva de Sutton Tech. A partir de esa mañana, se convirtió en general de guerra. La prisión no era tan oscura como imaginaba. Al menos, no como la gente lo describe. Cuando entré, no sentí miedo. Lo que sentí fue silencio. Una especie de quietud total e impuesta, como si alguien finalmente me hubiera dado permiso para parar. Dejar de atender llamadas, de firmar documentos, de mentir, de manipular cada crisis. Me colocaron en una instalación de mínima seguridad en el norte de California. Según la decisión del juez, cumpliría 15 meses, potencialmente menos, con buen comportamiento y posibilidad de liberación anticipada. La celda era pequeña, compartida por 4.
Las camas eran rígidas, las luces fluorescentes, y todo se apagaba a las 10 en punto. El desayuno consistía en cereales fríos y un vaso de leche tibia. Los fines de semana, a veces incluían una rebanada de pastel de huevo. Me adapté más rápido de lo esperado. Me desperté temprano, cumplí con mi tarea asignada, leí libros de derecho y escribí informes. Por la noche, llenaba páginas del escaso material de oficina de la prisión con pensamientos que no había tenido tiempo de pensar en años. Fue como tener por fin una conversación conmigo mismo. Pero no me quedé de brazos cruzados. Para la segunda semana, Dana comenzó a recibir visitas regulares. Ella siempre llegaba a tiempo, trayendo artículos de noticias perfectamente impresos, informes de la industria, resúmenes de ganancias de la empresa e incluso capturas de pantalla de las últimas publicaciones de Alex en las redes sociales. La primera vez que me visitó, tenía los ojos enrojecidos. Se sentó frente a mí y me preguntó, ¿estás bien? Asentí y luego pregunté, ¿activaste las cuentas proxy que te hice configurar? Parpadeó sorprendida y asintió lentamente. Hemos empezado a reasignar algunas participaciones del fondo. Estoy iniciando contacto con las 3 empresas que mencionaste. Me recosté en la rígida silla de metal y sonreí. Que lleve un mono no significa que me haya rendido. Para la tercera semana, me trajo una copia de un memorando interno de la empresa. Era del secretario de la junta directiva, dirigido al equipo ejecutivo de Sutton Tech. Por motivos personales, Charlotte Sutton se tomará una licencia de larga duración. Con efecto inmediato, las responsabilidades de CEO las asumirá el copresidente interino de la junta, su padre. Lo miré y me burlé. No perdió ni un segundo. Dana dudó. A Nathan le han asignado 3 departamentos principales. Lily ahora es la directora de marca. No respondí. Simplemente hojeé los documentos. Unos segundos después, dije con calma, continúen con la fase 2. Dana levantó la vista. ¿Estás segura de esto? No. Pregunté. Dana, nos conocemos desde hace más de 10 años. Sabes perfectamente qué clase de persona soy. Ella apretó la mandíbula. Sí. Lo hago. Durante su cuarta visita, Dana dijo, hemos adquirido la propiedad parcial del fondo de capital riesgo de Alex a través de testaferros. Además, la sociedad fantasma para la adquisición está en proceso de registro. Deberíamos tener el control de al menos el 7% de la capitalización bursátil de su empresa antes de su liberación. Hice los cálculos mentalmente. Ya basta. Me miró con atención. Charlotte, ¿de verdad no quieres que Lily pague por lo que hizo? No respondí de inmediato. Sabía lo que hacía, continuó Dana. Manipuló tus cuentas. Se lucró. Lo sé, dije en voz baja. Entonces, ¿por qué protegerla? La miré, bajando la voz. Porque le prometí a mi madre que la protegería. ¿Incluso si está tratando de destruirte? Solté una risita amarga. Dana, no soy ninguna santa. Pero sé que solo es la primera jugada de Alex. Estoy jugando por todo el tablero. Dana se quedó en silencio por un momento y luego preguntó en voz baja, ¿cuándo planeas hacerle saber que es solo un peón? No es tonta, dije. Ya lo entenderá. Solo que, todavía no. Mi quinto mes transcurrió en un silencio inusual. Gracias a mi buen comportamiento, me aprobaron para trabajar en la biblioteca, archivar registros, ingresar datos y participar ocasionalmente en un programa de asesoramiento mensual. Nunca le dije a nadie quién era. En la celda, una mujer rubia llamada Marta me tomaba el pelo. ¿Eres contadora o algo así? Haces números como si te fuera natural. Yo solo sonreí. Ella no sabía que mientras chocaba su vaso de plástico contra el mío y reía, yo estaba trazando en mi cabeza un nuevo modelo de transferencia de activos. Uno que me daría control indirecto sobre 5 de los socios proveedores clave de Sutton Tech antes de irme de ese lugar. Esa noche tuve un sueño. Estaba de nuevo en mi oficina de San Francisco, en medio de una reunión, y Lily entró para colocar un ramo de girasoles en el jarrón de mi escritorio. Me desperté sobresaltado.
Todavía estaba oscuro. El único sonido era el zumbido de un ventilador lejano. Me quedé mirando el techo un buen rato hasta que sonó la alarma y se encendieron las luces. Me incorporé lentamente, con un pensamiento más claro que nunca. Cuando salí, la primera persona que necesitaba ver era Nathan. En la sexta visita de Dana, finalmente trajo la actualización que había estado esperando. La oficina de prisiones aprobó la libertad anticipada, dijo. 3 meses de baja por participar en el programa de escritura, conducta ejemplar y sin infracciones. Asentí. Entonces, preparémonos para la fase final. Bajó la voz. Charlotte, ¿cuándo empezaste a planear todo esto? Solté una suave risa. El día que firmé el acuerdo con la fiscalía. Una pausa. Quizás antes. Se le hizo un nudo en la garganta. Tenía los ojos vidriosos. Me acerqué y le di un apretón firme y silencioso. Dana, vamos a dejarles una cosa absolutamente clara a todos. ¿Eso me confunde con un ejecutivo débil y fácil de derrocar? Eso, dije con voz firme, fue su mayor error. Me liberaron 3 meses antes. Sin hacer mucho ruido. Dana vino a buscarme una mañana gris de San Francisco, el tipo de penumbra costera que hacía que el cielo pareciera manchado de ceniza. Salí de la puerta de la instalación con un abrigo gris oficial. Dana estaba apoyada en el coche. Al verme, lo que se reflejó en su rostro no fue alivio. Fue alerta, como un soldado que finalmente recibe la señal para regresar al campo de batalla. Bienvenido de nuevo. Me entregó una taza de café caliente, en el mismo termo que le había regalado antes de que todo se derrumbara. Comienza la primera fase, dije tomando la taza. Ella asintió y abrió el baúl, sacando una percha con mi traje a medida. Sabía que no te irías a casa primero. No había ningún hogar al cual regresar. La oficina del ático de Sutton Tech solía ser el centro neurálgico donde lo controlaba todo. Ahora, ni siquiera tenía tarjeta de acceso. No aparecí de inmediato. En cambio, me alojé en un discreto hotel boutique en el centro, registrado a nombre de un exmiembro de la junta directiva con quien trabajé en una fundación benéfica. Dana había organizado toda la documentación de los últimos 15 meses, auditorías financieras, actas de reuniones de la junta directiva, memorandos ejecutivos, cobertura mediática, todo. Era una montaña de información, y pasé un día entero leyendo cada página. Los números no mienten. Sutton Tech no se había derrumbado. Dana había mantenido firme a la alta dirección. Pero estaba claro, este no era el mismo ejército que había dejado atrás. Mi padre había ejercido la autoridad provisional que le había otorgado la junta directiva para nombrar a 3 de sus leales al equipo ejecutivo. Nathan había sido nombrado director de operaciones y, discretamente, había consolidado el poder sobre nuestros principales canales de distribución y divisiones de ingeniería. No había intentado tomar el poder abiertamente. Pero se había posicionado, sutilmente, como el sucesor natural. ¿Y Lily? Estaba en todas partes, lanzamientos de marca, foros de liderazgo, premios benéficos. Se había convertido en la nueva imagen pública de Sutton Tech. La prensa la adoraba. La hermana del director ejecutivo, la llamaban. La mujer que mantuvo vivo el legado familiar ante la adversidad. Estaban interpretando un dúo cuidadosamente ensayado. Y me había convertido en un mito, una mujer que había renunciado, que había caído, que había desaparecido. Dana se sentó frente a mí y me observó mientras hojeaba documentos. ¿Planeas mostrarte ahora?, preguntó. No respondí de inmediato. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el tráfico avanzaba lentamente y las luces del horizonte del área de la bahía comenzaban a parpadear. Todavía no, dije con calma. Cuando vuelva a esa habitación, seré el vencedor. No un exconvicto con un abrigo prestado. Una semana después, visité una de nuestras oficinas satélite, aquella cuyo sitio había elegido personalmente años atrás. Aún conservaba el diseño de espacio abierto que había diseñado. La pancarta descolorida de nuestra cuenta regresiva previa a la salida a bolsa seguía clavada en la pared, con los colores desgastados, pero intactos.
con gafas de sol y una gorra de béisbol, me quedé en la parte de atrás durante una reunión de personal. Un gerente de proyecto describió los objetivos anuales, refiriéndose a Nathan como nuestro actual director ejecutivo. Al terminar, un joven empleado levantó la mano. ¿Es cierto que nuestra fundadora, Charlotte Sutton, podría regresar? El gerente dudó. No ha habido ninguna confirmación oficial. Sonreí levemente bajo el ala de mi gorra, luego me giré silenciosamente y salí. Esa tarde, de vuelta en mi habitación de hotel, escribí mi primer memorando de estrategia post-retorno. Dana lo leyó y dijo, esto es, extenso. Negué con la cabeza. Esta es la mínima línea de defensa. Rediseñé el mapa de poder de la empresa, identifiqué qué ejecutivos podían recuperarse, cuáles debían aislarse, qué accionistas dudaban y qué proveedores habían caído en la órbita de Nathan. Incluso reevalué los términos de nuestras dos alianzas tecnológicas más importantes. Conocía a Nathan. Odiaba la confrontación. Prefería lo inevitable, transiciones lentas y silenciosas que parecían consenso. Así que no le daría eso. Le arrancaría de debajo de los pies la ilusión de estabilidad. Dana preguntó, ¿qué pasa con Alex? ¿Cuándo vas a encargarte de él? Sonreí con frialdad. Todavía no. Que piense que sigo muerta. Tenemos algo en común, añadí. No le gustan las variables impredecibles. Unos días después, me encontré con Lilia fuera de las oficinas legales que manejaban los asuntos corporativos de Sutton Tech. Llevaba una gabardina de color amarillo brillante y sostenía en la mano una rueda de prensa, resplandeciente de confianza. Cuando me vio, fue como si un rayo la hubiera alcanzado a mitad de camino. No llevaba gafas de sol. No aparté la mirada. Abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. No estoy aquí por ti. Solo estoy de paso. Corrió unos pasos tras de mí, con la voz repentinamente quebrada. ¿Cuándo saliste? Le di una leve sonrisa. No importa. Entonces, ¿has vuelto? La miré con el rostro impenetrable. Solo estoy aquí para ver cuánto de lo mío puedo recuperar. A la mañana siguiente, exactamente a las 9 de la mañana, los altos directivos de Sutton Tech recibieron un correo electrónico de mi cuenta personal. Asunto: reunión ejecutiva 9:30 de la mañana, sala de conferencias A3. Anfitrión: Charlotte Sutton. Sin explicación. Sin preámbulo. Sin descargo de responsabilidad. Me senté a la cabecera de la mesa de conferencias A3, esperando. Uno a uno, entraron, con rostros pintados por la sorpresa, la vacilación, la incomodidad y una emoción apenas contenida. Lo supe en ese momento, con absoluta claridad. Esta guerra había comenzado oficialmente. Me senté en la sala de conferencias A3 justo a tiempo. Era una habitación que yo mismo había diseñado, líneas limpias, paredes de cristal y una vista panorámica del distrito financiero de San Francisco. El tipo de espacio que te decía exactamente quién estaba al mando, sin decir una palabra. No conversé. No expliqué dónde había estado ni por qué había vuelto. Simplemente hice lo de siempre, exigí a todos los jefes de departamento una actualización completa sobre estrategia y rendimiento. Algunos tartamudeaban. Otros intentaban esquivar los números. Los silencié a todos. Sin tolerancia. Sin piedad. Hice preguntas directas al grano, sin dejar espacio para la evasión. 45 minutos después, la sala estaba en un silencio sepulcral, cargada de tensión. Cerré mi cuaderno y dije las primeras y únicas palabras de toda la reunión. Bien. Eso es todo por hoy. Gracias por recordarme. A partir de ese día, nadie dentro de Sutton Tech se atrevió a susurrar, ella no volverá. Pero yo lo sabía mejor. Para recuperar el control, las votaciones de la Junta no bastaban. Necesitaba un retorno que nadie pudiera ignorar, algo público. Formal. Definitivo. Así que acepté la invitación. Una noche de gala. Mi primera aparición oficial desde que abrieron las puertas de la prisión. El regreso de una reina.
Era mi tercera semana libre cuando entré en ese salón de baile, lleno de candelabros de cristal, risas y egos impecables. El evento, organizado por la Bay Area Business Alliance, se celebró en la azotea de un rascacielos del centro, con luces doradas brillando tras el horizonte del puerto deportivo. Llevaba un vestido verde esmeralda sin mangas, el pelo recogido y el maquillaje discreto. Sin prensa ni anuncio. Solo era una invitada discreta. Un nombre antiguo, sentado en silencio. Pero cayó como una bengala. El efecto fue incluso más nítido de lo que había previsto. Desde el momento en que entré, el ambiente pareció cambiar. En 30 segundos, 3 grupos distintos se acercaron a saludarme, en su mayoría veteranos de la junta directiva, gestores de fondos y algunos compañeros fundadores de los inicios. Todos sus saludos sonaban inquietantemente similares. Charlotte, pareces más estable que nunca. No esperaba verte de regreso, o de regreso tan pronto. Les di a cada uno una sonrisa, nunca más de 6 palabras. No estaba allí para socializar. Estaba allí para indicar. Todavía estoy aquí. Y soy mucho más peligroso de lo que recuerdas. Vi a Alex al otro lado de la terraza del bar. Llevaba un traje azul marino intenso, hablando con algunos representantes de capital riesgo, con aspecto perfectamente sereno. Elegante. Impasible. Como si no hubiera orquestado mi caída y se hubiera reído mientras sangraba. Al verme, se le congelaron los ojos un instante. Luego dejó el vaso y cruzó la pista hacia mí. Charlotte, dijo, con esa sonrisa tan familiar que quería borrarla de su cara, no me dijiste que estarías aquí esta noche. No se lo dije a nadie, respondí levantando mi champán. Me estudió, sus ojos buscando grietas en la superficie. Te ves bien, dijo. No pareces recién salido. Supongo que el lugar hizo maravillas con mi rutina, dije rotundamente. Dudó un momento y luego cambió de tema. ¿En qué estás trabajando estos días? ¿Volviendo a la rutina de Sutton Tech? No respondí eso. En lugar de eso, dije lentamente, Alex, ¿puedo preguntarte algo? Él inclinó la cabeza. Por supuesto. Cuando me enseñaste a usar el lenguaje de los negocios para describir la traición, ¿alguna vez pensaste que podría usar ese mismo lenguaje contigo? Se rió suavemente, negando con la cabeza. Charlotte, no has cambiado. No, dije acercándome un poco más, en voz baja. Ya no me porto bien. Antes de que pudiera responder, oí el sonido de unos tacones familiares. Lirio. Llevaba un vestido gris plateado, maquillaje suave y una mirada segura, hasta que me vio de pie con Alex. Entonces su expresión se desvaneció. Hola, dijo, forzando una sonrisa. No sabía que estarías aquí. Asentí. Has estado ocupado. Parecía inquieta, mirándonos fijamente. Alex dijo que estaban hablando de ¿sociedad? Son asuntos viejos, dije con frialdad. Su sonrisa se torció. ¿Sigues molesta? Di un sorbo a mi champán. Mi voz era suave, pero inflexible. Lily, cuando te pasas de la raya, no puedes fingir sorpresa cuando el mapa cambia. Ella abrió la boca para explicar, pero Alex la interrumpió, tratando de aligerar el ambiente. Nos alegra mucho que hayas vuelto. De hecho, Lily ha estado trabajando en una nueva propuesta de relaciones públicas, una estrategia de marca. Deberías echarle un vistazo. Me volví hacia él, tranquila y brusca. Si vas a convertir mi empresa en una agencia de publicidad, adelante. Pero no llegarás lejos. A mitad de la tarde llegó Nathan. Parecía más arreglado que la última vez que lo vi, traje a medida, zapatos lustrados y una presencia más firme. Charlotte, saludó con su voz tan mesurada como siempre, bienvenida de nuevo. Nunca me fui, dije, tranquilo y sencillo. Él no discutió. Solo asintió. He oído que te ha ido bien. Solo intento mantener las cosas estables, respondió. Entré, bajando la voz. Sabes lo que están haciendo, ¿verdad? Dudó un momento y luego habló con la misma calma, te estaba esperando.
Lo miré. ¿Qué quieres, Nathan? Me sostuvo la mirada, firme. No quiero que la empresa se hunda con ellos. Arqueé una ceja. ¿De qué lado estás? Él no respondió de inmediato. Después de un momento, dijo, ¿de qué lado me quieres? Le sonreí levemente. Esa es una pregunta que deberías haberte hecho primero. Casi al final de la noche, recibí un mensaje de texto. Anónimo. Alguien está comprando acciones dispersas discretamente. ¿Sigues siendo el ancla mayoritario? Miré hacia arriba y escudriñé el salón de baile. Allí, en el centro de la pista de baile, riendo con los inversores. Alex. Entonces. Finalmente había hecho su movimiento. Bien. Había estado esperando esto. 4 días después de la gala, Dana entró en mi habitación de hotel con su portátil negro, desgastado por la batalla y fuera de lugar, como siempre. Dejó el café primero y luego dijo, sin preámbulos, está acelerando su acumulación. No necesitábamos decir su nombre. Ambos sabíamos quién era. Alex nunca actuó según las reglas. No era de los que presentaban declaraciones públicas ni negociaban con la junta directiva como un saqueador de capitales tradicional. Era de los que desmantelaban tu empresa desde la periferia, silenciosa y precisamente, filtrándose entre las estructuras legales, eliminando a pequeños accionistas institucionales, fideicomisos familiares y apoderados silenciosos. Tras la salida a bolsa de Sutton Tech, el 28% del capital permaneció en circulación. Aproximadamente el 12% estaba en manos de pequeñas instituciones e inversores independientes, los más susceptibles a rumores, pánico o una alza repentina. En las últimas 2 semanas, habíamos recomprado discretamente el 3,5% de esas acciones en circulación, todo bajo el nombre de una empresa holding que registramos en Delaware. Alex se movía más rápido. Según el cálculo de Dana, ya controlaba más del 7%. Se nos acabó el tiempo, dije. Nos volvemos hostiles. Dana asintió. Había estado lista durante semanas. Empecé a hacer llamadas. Algunas fueron negativas tajantes. Charlotte, sabes que te respeto. Pero esta jugada parece demasiado arriesgada. Nadie quiere apostar por alguien que acaba de salir de una prisión federal. No me sorprendió. No intenté conquistarlos con encanto. No buscaba su favor, necesitaba su miedo. La primera fase fue la guerra de información. Dana desplegó una ola de cuentas financieras anónimas en foros de inversión especializados y medios de comunicación de nivel medio, sembrando preguntas, nada demasiado incendiario, solo lo suficiente como para levantar sospechas. ¿Por qué no se ha restituido oficialmente al exdirector ejecutivo? ¿Nathan es interino o ha asumido el trono discretamente? Las publicaciones nunca ofrecieron respuestas. Porque las preguntas eran el fuego. Luego filtramos el reciente fallo en la cadena de suministro de Sutton Tech, presentándolo como un error operativo bajo la nueva dirección. Algunos clientes enfadados, un plazo incumplido. Nada catastrófico, pero suficiente para derramar sangre. Al mismo tiempo, tomé el teléfono y llamé a 2 fondos tecnológicos boutique en Nueva York. Te necesito de vuelta, le dije a un gerente que había escrito mi primer cheque de semillas hacía más de una década. Él guardó silencio. ¿Cuánto controlas ahora? Suficiente para alegrarte de haber apostado por la persona correcta. No presioné a Nathan. Hice algo más, filtré uno de los informes de rendimiento de su propia filial al equipo de inversiones de Alex. Anónimo. Irrastreable. Porque conocía a Alex. No toleraba rivales potenciales. Ni siquiera aquellos con alianzas de nombre. Y menos aún los que eran útiles. Dejaría a Nathan fuera en el momento en que oliera el riesgo. 3 días después, Dana dejó un memorando en mi escritorio. La Junta había aconsejado a Nathan que delegara ciertos proyectos a un grupo asesor externo. En otras palabras, le cortaron las alas. Pronto lo descubrirá, dijo Dana. Solo era un peón. Asentí. Y cuando lo haga, vendrá a buscarme.
La segunda fase de la contraadquisición. Empezamos a ofrecer una prima a los accionistas minoristas, un 3% sobre el valor de mercado. Fue doloroso, pero necesario. Algunos inversores empezaron a hacerse preguntas. ¿Por qué tantas entidades anónimas se apresuraban de repente a comprar? Alex contraatacó con ofertas más altas y más caos. Su equipo empezó a filtrar rumores falsos de que estaba siendo investigado nuevamente por el gobierno federal. Emití una declaración pública a través de mi asesor legal, anunciando la cooperación de SubtonTech con una revisión independiente de gobernanza. No para demostrar nada. Solo para ralentizar el discurso y ganar tiempo. Que piense que estamos haciendo limpieza, le dije a Dana, cuando en realidad estamos manipulando el piso debajo de él. Una noche, después de revisar nuestra última ronda de flujos de capital, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Cuánto estás dispuesta a apostar, Charlotte? Respondí. Suficientemente grande para enterrarte. Y luego, nuestra pieza final se movió. Nathan. En la quinta noche, me envió un mensaje de texto. Pidió reunirse en un café privado exclusivo para miembros. Sin prensa. Sin teléfonos. Solo silencio. Se veía diferente, menos pulido, más cansado. No, roto. Pero agrietado en lugares que no esperaba. Alex me excluyó de las salas de datos, dijo. Dejó de invitarme a las reuniones. Ya no estoy al tanto de nada. No dije nada. Solo esperé. ¿Lo viste venir? Asentí. Soltó una risa silenciosa. Pensé que habías vuelto a reparar los daños. No me di cuenta de que habías vuelto para ganar el partido. Lo miré fijamente a los ojos. Entonces, ¿de qué lado estás? No respondió de inmediato. Luego, lentamente. Si ganas, quiero el 8%. Me retiro del tablero. ¿Quieres acciones? Arqueé una ceja. Te quedas con el 6%. Pero me transfieres los derechos de voto de ese 6% antes de la junta de accionistas de la semana que viene. Me estudió durante un largo momento y luego asintió. Día 9. Alex finalmente lo hizo público. Un comunicado de prensa publicado al mediodía. Teniendo en cuenta los objetivos estratégicos a largo plazo, la empresa pretende aumentar su participación accionaria en SubtonTech. Lo llamó una estrategia de fusión. Emití una respuesta formal en cuestión de horas. Cualquier alteración deliberada de nuestra estabilidad corporativa y hoja de ruta tecnológica se enfrentará a toda la fuerza de la resistencia legal y del mercado. Y el mundo se dio cuenta. Los analistas publicaron en directo. Empieza la cuenta atrás para la batalla por el control. ¿Podrá la fundadora recuperarse? Los titulares inundaron de chismes. La exprometida contra el exdirector ejecutivo, la adquisición hostil más picante de Silicon Valley hasta la fecha. Un podcaster de San Francisco incluso bromeó. Si Charlotte lo consigue, me retransmitiré en directo comiéndome mi título en informática. Cuando escuché ese clip de audio, simplemente sonreí y dije. Qué lástima por él. Más le vale empezar a planificar ese arroyo. La noche antes de que se concretaran los derechos de votación, Lily me llamó. Su voz era inusualmente tranquila, con un matiz de falsa ligereza que reconocí a la perfección. El mismo tono que usaba de niña después de mentir, fingiendo que no había pasado nada. Oye, hermana, ¿podemos hablar? Hice una pausa de 2 segundos. Luego, terraza en la azotea. A las 9. Llegó temprano, de pie junto a la barandilla, con su abrigo color canela al viento y el cabello alborotado por la brisa de la bahía. Se giró al verme acercarme, con una leve sonrisa. Has estado muy ocupado, dijo primero. El Financial Times de San Francisco publicó una página entera sobre tu regreso. Ni siquiera pude felicitarte. No respondí. Simplemente me quedé a su lado, mirando hacia afuera. Las luces del puerto se dispersaban sobre el agua como diamantes fracturados. El puente de la bahía atravesaba la noche con líneas limpias e implacables,
acero y determinación, extendiéndose hacia la oscuridad. Se mordió el labio y continuó. Alex me dijo, que estás organizando una contraadquisición. Me volví hacia ella. Te lo dijo bastante temprano. Ella se estremeció. ¿Aún no confías en mí? No respondí de inmediato. Sus ojos buscaron los míos, la acusación se transformó en resignación. Siempre pensaste que no lo entendía. Como si fuera una criatura frágil para la que tuviste que escribir un guión. Elegiste mis universidades, mis amigos, mi carrera, mi trayectoria profesional. Ya no quiero ser un personaje más en tu vida. La miré con voz apagada. Así que falsificaste mi firma. Usaste mi cuenta de inversión para darle a Alex una plataforma de lanzamiento. ¿Así le pagas a la hermana que te protegió? Me miró fijamente, con la mandíbula apretada. No hubo respuesta. Entonces ella lo dijo. Charlotte, te odié. Nunca me quisiste de verdad. Tú y papá, siempre lo quisiste más. Tu chico de oro. El hermano de afuera. Los dos, ahora dando entrevistas, interpretando su pequeño arco de redención. Su voz se quebró. Tenía los ojos rojos. Su rostro enrojecido por la ira y algo más profundo, vergüenza, tal vez. O pena. La observé en silencio. Luego, en voz baja. Lily, jamás habría ido a la cárcel por Nathan. Cuando descubriste lo que este negocio traería, cuando supiste que me acusarían, me inculparían, me encerrarían, ¿dudaste siquiera un segundo? El viento aullaba como si respondiera por ella. No. Asentí lentamente y luego me puse frente a ella. ¿Recuerdas el año en que murió mamá? Ella levantó la vista, sobresaltada por el cambio. Me pidió que te cuidara, dije. Dijo que eras solo un niño. Pero no lo eras. Simplemente no querías vivir con las consecuencias. Su voz tembló. No quise arruinarte. No, lo interrumpí. Solo querías lo que querías. Cueste lo que cueste. Silencio. Luego susurró, ¿alguna vez pensaste en mí como en tu hermana? La miré a los ojos. Pensé en ti como en una hija. Mi voz era firme, fría como el hielo. Fui a prisión por ti. Limpié tus desastres con mi propio dinero. Te protegí cada vez que caías. Y tú te diste la vuelta y me arrojaste a los lobos porque querías encontrarte a ti mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. ¿Y ahora qué? Preguntó con voz ronca. ¿Qué vas a hacer? Hablé como recitando los términos de un contrato legal. No presentaré cargos. No revelaré tu nombre en relación con el tráfico. No porque te lo merezcas, sino porque no dejaré que mamá vea cómo sus hijas se destruyen a 2 metros bajo tierra. Ella parpadeó, incrédula. Pero, continué, transferirás todas las acciones de Sutton Tech que tengas a tu nombre al fondo fiduciario de empleados de la empresa, inmediatamente. A partir de hoy, estás fuera. Fuera de la empresa. Fuera de mi vida. Su voz se quebró. ¿Me estás interrumpiendo? No, dije con frialdad y contundencia. Tú misma tomaste esa decisión. Apretó la mandíbula. ¿Y si no lo hago? Me encogí de hombros. Entonces nos vemos en el juzgado. Ella jadeó. ¿De verdad llegarías tan lejos? Ya he estado en prisión, Lily. La miré. No hay nada que no haga ahora. Eso la destrozó. Finalmente lloró. Y no me acerqué a ella. No la consolé. Ella una vez fue mi hermana, a quien protegí como si fuera un cristal. Esta noche, ella era solo la última debilidad que necesitaba cortar. Ella se dio la vuelta y se alejó, sin mirar atrás. Me quedé quieto, observándola desaparecer por el pasillo del ascensor. A la mañana siguiente, al amanecer, Nathan envió un mensaje de texto. Hemos alcanzado el 51%. Han conseguido el control mayoritario.
¿Deberíamos publicar el aviso interno a los accionistas? Respondí. Aún no. Que presente primero la declaración de fusión. Al mediodía, el equipo legal de Alex presentó un borrador formal al mercado. En busca de una alineación estratégica, nuestra firma pretende colaborar con la junta directiva de Sutton Tech en la consolidación corporativa para mejorar la eficiencia del capital. Le di luz verde a Dana. Emitió nuestro comunicado oficial. Charlotte Sutton ha recibido el respaldo unánime de la dirección y ahora tiene el control de voto. Sutton Tech no tiene planes de fusión ni adquisición. Se desestimarán todas las propuestas de adquisición externas. Dana levantó la vista del comunicado. ¿Estás jugando todas tus cartas ahora? Negué con la cabeza. No. Nos quedamos con una última mano. Esa noche, me senté solo en la oficina del último piso de Sutton Tech. Ese asiento había estado vacante demasiado tiempo. Ahora estaba de vuelta. Pero el silencio se sentía diferente. Sobre el escritorio había una sola carpeta. Dentro, la carta de despido de Lily. Lo firmé sin dudarlo. La lámpara del escritorio proyectó mi reflejo contra la pared de cristal. Mis ojos estaban agudos. Mi postura era firme. Ella ya no era la mujer que sangraba para proteger a todos los demás. Había aprendido lo que significaba cortar limpiamente. Mañana era el final del juego. 8:30 de la mañana, Bolsa de Valores de San Francisco. Camionetas de noticias alineadas en la calle, cámaras grabando, reporteros ajustándose los auriculares. Alex Monroe se alzaba con seguridad en el podio con un traje azul marino, irradiando el mismo encanto refinado que siempre había usado como arma. Detrás de él, una pancarta brillante decía: Monroe Capital y Sutton Tech, un futuro unido. Debajo del texto había una foto, mi foto. Yo con un traje gris, sonriendo suavemente, con serenidad y serenidad. La imagen era de un evento para accionistas de hace años, cuando aún creía que quienes estaban a mi lado decían lo que pensaban. Alex se aclaró la garganta y miró directamente a la cámara. Nos enorgullece anunciar que Monroe Capital ha adquirido la participación mayoritaria en Sutton Tech. Hoy marca el comienzo de una nueva era, donde la tecnología se fusiona con la expansión globalizada del capital. Algunos reporteros levantaron la mano, pero de repente la zona de prensa se llenó de ruido. Entré con un traje negro sin cuello, gafas de sol oscuras y Dana y el equipo legal a mis espaldas. La sonrisa de Alex vaciló. Caminé directamente hacia él, levanté la carpeta que tenía en la mano y le hablé claramente. Este documento contiene el registro completo de votaciones de la Junta Directiva de Sutton Tech. Las acciones de representación del señor Monroe han quedado nulas. Su autorización para votar en nombre de dichas partes interesadas ha sido revocada formalmente. Su rostro se endureció. Estás siendo ridículo. Sonreí, aguda y fríamente. Además, dije, pasando a la segunda página, la declaración de fusión que presentó a la bolsa contiene múltiples inexactitudes significativas, lo que infringe la norma 13D de la SEC. Hemos presentado una queja formal con la documentación correspondiente. Debería encontrar la carta de cese y desistimiento en su bandeja de entrada. Su boca se abrió y luego se cerró. Encontré su mirada, firme. Alex, dije en voz baja pero con eco, cometiste el clásico error. Creíste que controlar las cifras significaba controlar la empresa. Pero Sutton Tech no es código. No son datos. Son personas. Es una cultura. Una visión. Una que construí desde cero. Él no habló. Las cámaras siguieron grabando. Me volví hacia los periodistas y les ofrecí una leve sonrisa. Ahora, si nos disculpan, usaremos esta plataforma para nuestra conferencia de prensa real. Alex bajó del escenario. Silencioso. Humillado. Más tarde, en el mundo empresarial, lo describirían como el hombre que malinterpretó la situación y lo perdió todo. ¿Y yo? 3 días después, salí en la portada de Fortune. El titular, ha vuelto, Charlotte Sutton, y trajo consigo sus propias reglas.
Lily desapareció de Silicon Valley poco después. Había oído rumores, había intentado fundar una startup. Nadie la financió. No interferí. Ella había elegido su camino. Ya no era su guardián. Cuando Nathan llamó a la puerta de mi oficina, estaba revisando la hoja de ruta estratégica del año en la pizarra. Ya se ha emitido la votación final de los empleados, dijo. El fideicomiso de contraadquisición recibió el 98% de aprobación. Asentí. Implementen el programa de incentivos de capital. Quiero que todos los empleados sepan que esta empresa les pertenece. Dudó. ¿De verdad no vas a volver a hablar con Lily nunca más? Miré por la ventana por un momento. Ya lo hice. Una última vez. Él levantó una ceja. Sonreí levemente. Recibió la escritura de la casa de Palo Alto. Está a su nombre otra vez. Puede vivir en ella. Venderla. Hacer lo que quiera. Ese será el último capítulo que compartiremos. Él asintió, sin decir nada más. 3 meses después, lanzamos el Fondo Lena, que lleva el nombre de mi madre. Una fundación para mujeres emprendedoras, especialmente madres solteras y fundadoras en sus primeras etapas. Con sede en East Bay, proporcionó capital inicial, mentoría y apoyo operativo real. En la ceremonia de apertura, observé a una multitud de mujeres jóvenes, cuyos ojos estaban iluminados no solo por la admiración, sino también por la posibilidad. Ese era mi legado. Una nueva familia. Una construida no con sangre, sino con convicciones. La última vez que vi a Alex fue en un foro de inversión abierto. Me vio desde el otro lado de la habitación. Nuestras miradas se cruzaron. Llevaba un traje azul marino. Sin joyas ni accesorios, salvo el viejo bolígrafo de plata que me regaló mi madre. Mi poder nunca necesitó adornos. No asentí. No me inmuté. No aparté la mirada. Pasé justo por delante de él. Porque la mujer que caminaba por esa habitación no era la Charlotte vengativa de años atrás. Ella era algo nuevo. Una mujer con una empresa. Con propósito. Con claridad. Y con futuro. Afuera del recinto, el sol matutino de San Francisco calentaba el pavimento. La brisa marina traía un toque de sal. Abrí el coche, coloqué mi computadora portátil en el asiento del pasajero y encendí el motor. Mi teléfono vibró. Programa de mentoría Sisters, Hans, solicitud aprobada. Lo abrí con un golpecito. Un mensaje de una joven que nunca había conocido. Gracias, señora Sutton, por crear esta plataforma para chicas como yo, sin conexiones ni privilegios. No solo se nos adelantó. Nos hizo creer que nosotras también podíamos caminar. Sonreí. En el espejo retrovisor, la mujer que miraba hacia atrás tenía el pelo corto, ojos tranquilos y una leve curva en el borde de los labios. Mi vida no terminaba. Estaba apenas empezando.